Espíritu Santo, Señor, y que sea Él hablándole al pueblo, Padre, que sea Él hablándole a tus hijos, Señor, tu palabra, Padre, que no sean palabras de hombres, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones, Padre. Te pido en esta noche, mi amado Cristo Jesús, prepara sus corazones, Padre, para que todos podamos recibir tu palabra, Señor, con alegría, Padre, con alegría, y poderla poner en obra, Señor. Prepara todo corazón, Señor, prepara toda mente, Padre. Reprendemos todo espíritu contrario al tuyo, Señor, que no puede vivir aquí, Señor, no puede estar en la vida de nosotros, Señor. Lo atamos y lo arrojamos afuera, Padre, porque no puede existir nada aquí que no sea tu Santo Espíritu, Padre. En esta tarde me pongo en tus manos, Señor, sea tú hablándole a tu pueblo, Padre, sea usted hablándole a su pueblo, Señor. Habla mi vida, Padre, en el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre mío. Gracias te doy, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu. Amén, gloria a Dios. Ahí, hermanos, ahí donde está, bueno, puede sentarse, hermano, puede sentarse un ratito. Todos sabemos que hay planes que hacemos o hacen, ¿verdad? Todo mundo hace planes, ¿sí o no? Sí. No sé si usted tendrá algún plan o no, pero en donde sea que estemos, hermanos, todo país tiene un plan. Todo país hace planes para cualquier cosa, hasta para la guerra hacen planes ellos, ¿verdad? Hacen planes cómo llevar al pueblo, cómo llevar a la gente por el buen camino en los países, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Pero sabemos que hay mucha corrupción en los gobiernos. Pero así mismo, hermanos, el Señor me puso esta palabra y yo la titulé, hermanos, el perfecto plan de Dios para la salvación. Yo la titulé así porque esa es la atención que me llama a mí de esta palabra que le voy a dar, hermanos. Dios tiene planes para cada uno, hermanos. Dios hizo un plan tan maravilloso con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que yo cuando leí la palabra dije, wow, me quedé yo hasta con, ¿verdad? Cómo son las cosas, ¿verdad? Y a veces no entendemos porque no le ponemos atención a la palabra, solo leemos por leerla. Pero en esta noche, hermano, de eso les quiero hablar yo, que el Señor está hablando en mi vida, y yo sé que nos va a hablar a cada uno, hermanos. Cada quien vamos a experimentar cosas en esta vida y de lo que nos quiera decir nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es que ahí donde está, hermano, les voy a pedir si se pueden poner de pie. Vamos a leer la palabra para darle honra al Señor, hermanos, porque un día me lo dijo el Señor que para leer la palabra hay que ponernos de pie, hermanos. Así le damos honra al Señor. Y dice en su palabra, el que honra, honra merece. Así que nosotros tenemos que darle honra al Señor. Y para eso les voy a pedir que busquen, que se vayan a Hechos 2:22. Y vamos a leer Hechos 2:22, ¿ok? Vamos a leer Hechos 2:22. Yo sé que yo lo traigo, hermanos, lo traigo con la Biblia actual. Yo sé que está un poquito diferente, pero es igual, hermanos, a la Reina Valera, ¿ok? Si pueden leer ustedes la Reina Valera, está bien. Es casi igual, nada más es un poquito más clara, por eso la escribí, ¿ok? Pero la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, Hechos 2:22, vamos a leer hasta el 24, amén. Y dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio.
Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse. Ve que en la Reina Valera dice varón, ¿verdad? Varones de Israel. Ajá, pero es igual, hermano. Aquí le está hablando al pueblo. ¿Okay? Fíjense, para entender la palabra, hermanos, este era después del bautizo de Pentecostés, que cuando llegó el Espíritu Santo a toda aquella gente. Después de esto pasó y habló Pedro. ¿Okay? Este fue su primer sermón de Pedro. Acuérdense, él fue lleno. Él se levantó y habló. Y oiga, qué valentía, sabiendo pues que en aquellos tiempos eran perseguidos cuando hablaban de la palabra de Dios. Pero qué valentía de Pedro después de que recibió el Espíritu Santo, hermano, porque más adelante en la Biblia le dice de que él mismo les dice a los fariseos de que no estaba la gente embriagada de vino. Menciona la hora también qué horas eran, ¿ok? Pero no estaban embriagados. Era porque el Espíritu Santo había sido derramado en aquella gente. En toda aquella gente había sido derramada. Y empezaron a hablar lenguas, ¿verdad? Y empezaron a mostrar el poder de Dios. ¿Okay? Porque eso fue escrito, hermanos. Pero a mí me llama la atención, fíjense. A mí me llama la atención y me he hecho la pregunta y estuve investigando un poco, ¿verdad? ¿Por qué a Jesús lo llamaban Jesús el Nazareno o Jesús de Nazaret? Dice que es un pueblo es un pueblo de Jerusalén que se llamaba Nazaret, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué siempre lo tenían que mencionar Jesús de Nazaret? Viéndolo bien en la Biblia, yo estaba viendo, son cosas que se vienen a la mente de uno. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay pueblos que no son, ¿cómo decirle? No tienen cosas buenas, ¿verdad? Cosas agradables o cualquier cosa o son pueblos apartados de maldad o algo así, ¿verdad? Pero este era un pueblo, yo lo veo como que lo tenían de menos, ¿verdad? Cómo sufrió el Señor hasta de su pueblo, de donde venía, que le llamaban el Nazareno, porque me imagino que tal vez lo llamaban porque en otros pueblos habían otros Jesús, ¿verdad? Entonces, para dirigirse bien, se dirigían Jesús de Nazaret. Pero oiga lo que dice Juan. Me acuerdo de la clase que tuvimos, hermanos, fue en la casa, pero en Juan 1, 45, 46, lo vamos a leer, si quiere búsquelo, y oiga lo que dice Juan 1, 45 y 46. Acuérdense que estamos haciendo unas clases bíblicas en los hogares, ¿verdad? Y estamos empezando con Juan, acuérdense. Entonces, ya leímos este pasaje, pero quiero hacerle un recordatorio por qué, qué era lo que pasaba por qué le decían Jesús de Nazaret. Entonces, yo me fui a investigar eso, hermano. Oiga lo que dice Juan 1, 45, 46. Dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Puede decir, ¿ok? Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quienes escribieron los profetas. De Nazaret respondió, oiga lo que respondió Natanael, ¿verdad? De Nazaret, dijo, así como signo de interrogación, de Nazaret. Dice uno, ¿por qué se va de Nazaret, verdad? Respondió Natanael, dice, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Oiga cómo habló, ¿verdad? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? O sea que tenían como despreciado el pueblo de Nazaret, ¿verdad? Hasta allí, fíjate cómo iba siendo maltratado nuestro Señor Jesucristo ya, ¿verdad? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Dice, por eso que digo yo, ¿por qué
¿por qué le ponían Jesús de Nazaret? ¿Verdad? Entonces, oiga Juan 18, 4, 5, lo que dice Juan 18, 4, 5. Porque aquí es nuestro Señor, hermanos. Él ya sabía a lo que vino a este mundo, y sabemos de que se lo dijo a los discípulos a qué venía, qué es lo que iba a suceder con él, y ni así le creían, hermanos, o pues sabe, ¿verdad? Ellos estaban turbados por las noticias que él daba. Pero oiga lo que dice Juan 18, 4 al 5. Dice, Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. Esto fue cuando fue entregado, hermanos. ¿A quién buscan? Pregunta Jesús, ¿verdad? ¿A quién buscan? Preguntó. A Jesús de Nazaret, dijeron. A Jesús de Nazaret. Oiga, aquí le vuelven a decir Jesús de Nazaret. Contestaron, Jesús dijo, yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Ok, miren, hermanos, yo, viéndolo bien, sabemos que había sido desprestigiado por el pueblo, tal vez, el pueblo donde él nació, ¿verdad? Donde él estuvo, el pueblo de él. Entonces, siempre se referían a Jesús de Nazaret. Y acuérdense que en unos pasajes dicen, oh, el hijo del carpintero, hasta como que lo menospreciaban, ¿verdad? Pero oiga lo que dice en Hebreos 2:22, que dice, pueblo de Israel, escuchen, dice, escuchen esto. Oiga lo que le dice el pueblo, Pedro, ¿verdad? Fue en su primera prédica que él tuvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios, hermanos. Acreditado por Dios, ¿ok? Quiere decir, acreditado por Dios es una persona autorizada, hermanos, para representar a su país, digamos, empresa, agrupaciones, o para ejercer una profesión determinada. ¿Okay? Eso quiere decir acreditado, que había tenido la acreditación de Dios, que Dios lo había enviado, ¿verdad? Para lo que él iba. Entonces, él tenía él sabía a lo que iba, ¿ok? Era el único autorizado para lo que iba a hacer, hermanos. No había nadie más. Él era el único autorizado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios. O sea que el Señor hacía milagros, señales, prodigios. Nosotros sabemos varias que dice en la Biblia, ¿verdad? Levantaba muertos, sanaba enfermos, y así no le creían, hermanos. Así no le creían todavía, viendo todos los milagros que hacía el Señor, no le creía. Era un pueblo incrédulo, o tal vez era incrédulo, que no querían que él llevara, ¿verdad?, por el buen camino el pueblo. Pensaban de que tal vez quería agarrar fama por alguna forma, ¿verdad? Pero no era así, hermanos. Y este pueblo despreciaba al Señor. Lo despreciaron tanto que lo llevaron a la muerte. Pero fíjense bien, donde dice señales y prodigios, dice los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, ¿verdad? Por medio de él fueron todas las señales, hermanos, todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesús en medio de toda la gente, para que le creyeran, hermanos. ¿Quién era él? Él venía. ¿Cómo no lo esperaba Israel? ¿Sí o no lo esperaba Israel con los brazos abiertos? Esperaban el Mesías. Y cuando se les presentó, ¿qué hicieron? ¿Verdad? Lo despreciaron, lo llevaron hasta la muerte. Ve que dice que allí, por medio de eunucos, fue entregado, ¿verdad? En la Reina Valera dice aquí. Por manos de eunucos. Ajá. Dice, como bien lo saben, todo el mundo sabía, hermano, todo el pueblo sabía quién era él y qué es lo que hacía él.
Imagínense, nosotros sabemos una parte, yo me imagino que el Señor hizo maravillas, hermanos. Maravillas, aquí dice maravillas, dice señales, dice milagros, señales, maravillas. Hizo un montón de cosas, hermanos. Caminó en el agua y ni así le creía la gente, hermano. Ni así le creía la gente. Wow, yo me quedo, wow. Pero Dios es grande. Dios tenía un plan para eso, hermano. Dios tenía un plan. Por eso yo le puse el plan perfecto de Dios. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabía a lo que iba. Él sabía a qué iba, hermanos. Entonces, no fue algo que le llegó así, por así, ¿verdad? Que fue de presto, porque Él ya sabía. Dice, este fue entregado según el bien. Este fue entregado, dice, según el bien lo saben, ok, según el bien determinado, dice, determinado propósito de Dios. Dios tenía ese plan, hermanos. Dios tenía ese plan. Él fue entregado porque Dios así tenía el plan. Por su propósito, hermanos. El propósito que Él tenía por la gente, por el pueblo. Él quería salvar al pueblo. Fíjese el amor grande de Dios. Entregar a su propio Hijo para que nosotros fuéramos salvos, hermanos. Porque a pesar de que nosotros estamos ahora en otra era, eso no quiere decir de que no dio la vida por nosotros. Sí la dio por nosotros. Porque nosotros desde que nacimos con pecado, hermanos. Entonces, nuestro Señor vino a salvarnos de eso, de pecados, ¿verdad? Nosotros estábamos destinados a la muerte, hermanos. Destinados a la muerte. Y nadie podía hacer un sacrificio tan grande. Y Dios permitió esto de su propio Hijo. Ahora imagínense, hermanos, que un hijo de nosotros lo estemos viendo, que nosotros lo entreguemos, sea torturado por las autoridades, algo que haya hecho. ¿Cree que no le va a doler, hermano? A Dios le dolía. Estoy 100% seguro que le dolía porque era su hijo. Imagínense, nosotros, cómo pagaba el mundo, cómo pagó el mundo todo eso. ¿Me entiende? Entonces, pero bello fue el plan de Dios, hermanos, para nosotros, para dar nuestra salvación, que nosotros la despreciamos a veces, la despreciamos. ¿Por qué? Porque no queremos seguir los caminos de Dios, no queremos seguir lo que está escrito en la Biblia. Nos apartamos de Dios, nos alejamos, andamos haciendo lo malo, o sea, ¿verdad? Dice, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo a veces. Y es cierto, porque ya ahora nosotros como hermanos y creyentes de nuestro Señor Jesucristo, no hay excusa, hermano. No hay excusa de que pongamos excusas, no, que lo hice por esto, no, que porque aquí. No hay excusa, hermano, porque es bien duro, porque lo que hizo el Señor nadie lo va a hacer en este mundo, ¿verdad? Es un sacrificio tan grande, hermanos, pero Dios lo permitió, porque así era el amor de Dios hacia nosotros. Es como cuando usted ama a su hijo, ¿verdad? Usted va a hacer lo mejor para su hijo, ¿verdad? A veces cuando uno está joven, niño, o que somos hijos, no entendemos por qué nos regañan nuestros padres, por qué nos dicen cosas nuestros padres, hasta que llegamos a una edad, hermanos, madura, que empezamos a entender. Oh, ahora sí entiendo. Y ese es un problema que traemos en la humanidad, ¿verdad? De que nos falta eso. Pero Dios es grande, hermano, es maravilloso. Tenía un plan tan hermoso, hermano, para nosotros, que ahora nosotros, ¿cómo agradecemos? ¿Verdad? Hay tantas cosas, hermanos, no es solo que no leamos la palabra, no es solo que, no, también se hace presente a la iglesia, a un lugar donde se hable de la palabra de Dios, ¿verdad? Es que eso es lo que Dios quiere de sus hijos, y que nosotros llevemos el mensaje a las demás personas, porque Él quiere salvar a todo el mundo. Entonces, de nada hubiera servido el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo si no salvar a la gente, si no se hubiera salvado, porque hay muchos, hermanos, que sabemos que son hijos de Dios y están a los pies de Dios, están para servirle a Dios, le sirven a Dios. Hay tantos maestros,
profetas, pastores, que le sirven a Dios de corazón, hermano, de corazón. Hay muchos. No crea que, si es cierto, hay mucha corrupción también en las iglesias, pero hay muchos también que están entregados a Dios. Y yo lo creo, hermano, yo lo creo. Porque si no, ¿de qué sirvió el sacrificio que hizo Dios por nosotros? ¿Verdad? Y a veces lo que no entendemos nosotros, a veces que no entendemos para qué fue ese sacrificio o por qué fue. Fíjese, si esta gente no le creía, viendo todos sus milagros, viendo todo lo que hizo Él, y nosotros, gracias a Dios, y que hemos entendido y conocido, dice en la palabra, aventurado aquel que no vio y creyó, ¿verdad? Entonces, nosotros así estamos, hermano, ¿verdad? Por fe. Nosotros, la fe es la que nos mueve y creemos en estas cosas. Yo creo, hermano, ¿verdad? Ahora, le pido a mi Señor que me dé más, que me ayude, ¿verdad? Porque necesitamos que nos ayude de todas maneras. No es solo de creer no, es de creer, pero con fe, hermanos. Amén. Así es que Dios tenía un propósito muy grande, hermanos. Dice, y oiga, vamos a ir leyendo. Y dice, por medio de gente mala. Oiga cómo se refirió Pedro a la gente. Fue entregado, dice, oiga lo que dice, conocimiento de Dios, y por medio de gente mala ustedes lo mataron, dice. Ustedes, se refirió al pueblo, hermanos, al pueblo de verdad, que por gente mala, como ellos, como nosotros, lo entregaron, hermanos, para que Él fuera a la cruz, para que fuera clavado en la cruz, dice. Pero me gusta el versículo 24, hermano, y ahí está la aclaración. ¿Por qué? Y dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte. ¿Ok? Librándolo de la angustia de la muerte. Dios lo resucitó, hermanos. Crea eso, porque Dios fue resucitado. Y dice, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible. Ahí pongan atención, era imposible. ¿Ok? O sea que no había motivo que la muerte sostuviera a nuestro Señor Jesucristo. No había, dice, era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible, hermano. Dios sabía que era imposible. Por eso Dios permitió todo eso. Porque era imposible. No podía detenerlo la muerte. Dios dice que fue 3 días abajo a agarrar las llaves, hermanos. Y esas llaves son entregadas a nosotros. ¿Verdad? Si usted cree eso, hermano, y sabe que tiene llaves en sus manos, créanlo. Pero así mismo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no podía estar bajo la muerte. No podía estar en el dominio de la muerte. ¿Sí? Qué maravilloso. Si nosotros creyéramos todo eso, hermano. ¿Y nosotros qué hacemos? Miedo tenemos. Miedo a la muerte, miedo a esto. Miren, somos humanos, es comprendible, ¿verdad? Porque somos humanos, Dios nos entiende, pero tampoco nosotros, después de que todo lo que el Señor hizo, no podemos pisotear la sangre del Señor. Usted con faltar a la iglesia a veces pisotea la sangre del Señor. Cuando usted se le ha enseñado de la verdad, ¿okay? Porque es la verdad, se le ha enseñado, usted ha aprendido de la verdad, uno pisotea la sangre del Señor. No solo de que hable mal del Señor, hable o ande haciendo lo malo allá afuera. No, también son cosas que nosotros le damos honra al Señor, le damos honra a Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hermano, hay que tener cuidado, porque cuando por eso yo a veces cuando me meto a leer la palabra, hermanos, no crean, me da temor venir a hablar, porque no sé cómo explicarlo. Es un temor que entra, no es temor de miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de cobardía, ¿verdad? Dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero entra un temor porque se ve que, yo lo siento como que es sagrada la palabra del Señor, lo que uno va a hablar, ¿ok? Pero nosotros hemos sido escogidos para hablar de la palabra del Señor.
Nosotros hemos sido escogidos para eso. Si Dios tiene un plan para usted, hermano, si Dios tuvo el plan para nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué deberemos de tener miedo nosotros? ¿Entiende? Si Dios tuvo un plan para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, que era su Hijo, y nosotros hemos sido escogidos para un plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno. Dios ha hecho un plan para usted, hermanos. Y sabemos que es un plan, para mí es un plan perfecto. ¿Ok? Porque dice en su palabra, el morir, dice, ¿cómo dice? El morir es vivir para Cristo, ¿verdad? Así dice, ¿no? El morir es vivir para Cristo. El vivir es vivir para Cristo, ¿verdad? O sea, Dios vive en mí, Cristo vive en mí, dijo Pablo. Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le tememos? ¿A qué le tememos? ¿Por qué debemos de tener temor? ¿Por qué? Es la pregunta que yo me hago, ¿verdad? Porque no tiene que existir el temor en nosotros. Cuando Dios tiene un plan para uno, hermanos, yo sé que es un plan perfecto y bueno, hermanos. ¿Okay? Dios nos va a ayudar a salir de todo. Recuerde que todos cristianos sufrimos de tribulaciones, ¿verdad? Pasamos cosas que a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, hermanos. Pero es así como Dios va perfeccionando su plan, hermanos. Que nosotros nos vamos perfeccionando también a través de nuestras tribulaciones. Entonces, Dios tenía un plan, hermano, para la salvación, y fue entregar a su Hijo. Pero Señor Jesucristo venció la muerte, venció, hermanos, venció la muerte, venció todas las tentaciones. Yo me admiro cuando dice que no podía la muerte sostener, no podía la muerte dominarlo, no podía estar en su dominio de la muerte, sino que ahora la muerte está al dominio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, los voy a llevar a Lucas 22. Vamos a leer Lucas 22, 21 al 22. Lucas 22, 21 al 22. 22, 21 al 22, hermanos. Oiga lo que dice la Escritura. Pero sepan que la mano del que va a traicionar, pero sepan que la mano del que me va a traicionarme, está con la milla sobre la mesa. Fíjense, Dios sabía, hermano, nuestro Señor Jesucristo sabía ya. ¿Okay? El Hijo del Hombre se irá según está determinado. Oiga, aquí vuelve a decir la palabra determinado. Pero hay de aquel que lo traicione. Hay de aquel que lo traicione. ¿Verdad? Hay de aquel que lo traicione, dice. O sea, yo no me imagino a dónde fue a parar ¿cómo se llama? Judas, ¿verdad? No me imagino. Pero hay de aquel que lo traicione. Así. Oiga, póngale atención a la palabra, hermano, porque hay de aquel que te traicionó nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Porque hay tanta gente, hermano, en este tiempo que le da vuelta a las cosas. En vez de decir la verdad, dicen otra cosa. Así es que hay de aquel que ¿verdad? Es lo mismo. Hay de aquel que pisotea la sangre de nuestro Señor. Hay de aquel que haga las cosas malas. Saliendo las cosas buenas, hacemos las cosas malas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado. Miren, lo voy a llevar a Lucas. Vamos a leer Lucas 24, 25 al 27, lo vamos a leer, ¿ok? Lucas 24, 25 al 27. Oiga lo que dice, hermano, oiga lo que dice. Póngale atención a esta palabra. Dice, qué torpes
son ustedes? Les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Oiga lo que dicen. Qué torpes son ustedes, les dijo, ¿verdad? Y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas, ¿verdad? Tanto profeta que llegaba y les profetizaba de la venida del Señor, ¿verdad? De lo que iba a suceder y no creyeron, y tarde de corazones, dicen. Y en el 26 dice, oiga lo que dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Es una pregunta que se haga, ¿eh? Como una pregunta de interrogación. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Verdad? Y dice, entonces comenzaron por Moisés y por todos los profetas. Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. El Señor le tocó que explicarles a todos los discípulos, hermanos. ¿Quién está hablando a los discípulos? ¿Verdad? Les tocó que explicarle todo lo que estaba escrito por medio de las leyes de Moisés. Por medio de las leyes de Moisés, que no creyeron, no creían y estaban tardos de corazón. Miren entonces cómo les habla el Señor, ¿verdad? Él tenía que sufrir. Ya estaba escrito, hermanos. El Señor ya sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder, y se les explicó a sus discípulos, todo esto se lo explicó. Pero ellos ya sabían, ¿okay? Ya sabían lo que iba a suceder. Entonces, son cosas, yo me quedo sorprendido sabiendo de esto, lo que hizo el Señor para darnos salvación a nosotros, para darnos la salvación, sufrir. Imagínense cómo sufrió. Hemos visto una movie, todos hemos visto esa movie, no sé si la mayoría la ha visto, creo yo, cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo con los latigazos, los escupían, qué no le decía a la gente incrédula, le arrojaban cosas. Imagine todo lo que sufrió. ¿Usted cree que Dios no estaba viendo eso? ¿El Padre cree que no estaba viendo todo eso? Le dolía, hermanos, pero estaba escrito ya. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabía que tenía que pasar por todo eso para estar en su gloria, para estar en su gloria. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios, alabado sea. Así es, hermano, Él le tocó sufrir, hermanos. Imagínense cómo sufrió el Señor, que sufriéramos, y nosotros que sufrimos, nada. Si no hubiera sido por sacrificio que hizo el Señor, hermano, yo creo que este mundo no existiera ya, no existiera, porque hay tantas cosas, hermanos, que hacemos sabiendo que es malo. Hay tantas cosas, hermanos. No crean, eso nada más aquí, ¿verdad? Que uno se fija a veces en otros hermanos. Fíjese que le puedo comentar esto y casi no me gusta entrar en conversación así porque uno se llena de cosas en la mente. Hay un hermano que me dice, ¿verdad? Si Dios sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué permitió o por qué permite que pase si sabe lo que va a pasar? Hermanos, Dios, yo le contesté, hermano, ¿por qué se quiere meter en los pensamientos de Dios? Si está escrito, Dios tiene unos pensamientos que ningún ser humano va a llegar a eso, hermano. Ningún ser humano. ¿Por qué usted quiere meterse en algo que no? Sí, le digo yo de esa manera, va. Pero es feo entrar en conversación porque dice, y después le dice, no, pero ya debería terminar el mundo, que debería... Hermano, como cristiano, ¿cómo hablan? Bueno, pero le digo, son cosas que nos hacen pensar, y se queda uno, pues sí, ya se queda uno con la mentalidad, ¿verdad? Si es cierto, ¿por qué Dios no paró todo esto desde el principio? Desde Adán, desde el jardín, ¿verdad? ¿Por qué no paró si Él sabía lo que iba a suceder? Hay un propósito de Dios, hermanos. ¿Okay? Todos sabemos que Dios tiene propósitos, ¿okay?
no podemos meternos en la mentalidad de Dios. No podemos pensar lo que Dios esté pensando. Pues no podemos. Creo que nos perdemos nosotros en los pensamientos de Dios. Pero Dios tiene algo grande para cada uno, hermanos. Tiene algo grande. Dios tiene un propósito para usted, para mí, para todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un propósito para este mundo. Tiene un propósito, hermano. Todos sabemos el propósito. No más que habemos muchos que no entendemos todavía qué propósito lleva Dios, ¿verdad? Pero hay un propósito de Dios grande, hermanos. ¿Ok? Pero Dios tuvo un propósito desde el principio y sé que es hasta el final. Amén. ¿Okay? Es de Dios. Yo no me voy a poner por qué Dios no para esto ya de una vez o por qué Dios no paró esto de una vez. No me voy a poner en eso, ¿verdad? Ni me voy a poner a pensar en esas cosas porque son cosas de Dios y yo estoy aquí nada más como un siervo para servirle a Él. ¿Okay? Estamos para servirle. Entonces Dios me ha escogido, le doy gracias y sé que a todos nos ha escogido, hermano, a mí, porque tiene un propósito para usted y para mí. Amén. Y sé que no son malos, hermanos. Téngalo seguro. Los propósitos de Dios son grandes, grandes, grandes. Miren, hermanos, los voy a llevar, para ir terminando, los voy a llevar a Hebreos. Vamos a leer Hebreos 10, 26 al 31. ¿Ok? Vamos a leer Hebreos 10, 26 al 31. Dios es maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. Oiga lo que dice Hebreos 10, 26, lo vamos a leer hasta el 31. Nos vamos a ver despacio, ¿ok? Pónganle atención. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Oiga lo que dice, hermano. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿ok? Cuando usted recibe el conocimiento de la verdad, cuando usted se mete a las escrituras del Señor y todo lo que es el Señor, y si usted dice, peca obstinadamente, ya no hay sacrificios por los pecados. Oiga lo que dice el 27. Solo queda una aterradora expectativa, dice, de juicio. Juicio, hermano. Cuando usted ya sabe y entiende la palabra, cuando usted tiene el conocimiento de la verdad, hermanos, ¿qué queda? Juicio. Si usted sigue lo mismo. Si usted sigue lo mismo. Eso es lo que dice la palabra, hermano. No lo digo yo. Esa es la palabra. Que póngale atención, pero yo por eso digo, me quedo yo hasta. Estás leyendo algo grande. Oye, pon atención. Queda juicio, dice. El fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios, dice. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moriría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Oiga, eso era en la ley de Moisés, ¿verdad? En la ley de Moisés pasaba eso, ¿verdad? ¿Okay? Por 2 o 3 testigos usted seguía haciendo lo malo, moría. Ahí dice, irremediablemente moría, irremediablemente. Cuando usted sabiendo de la verdad ya y sigue haciendo lo malo o sigue haciendo lo mismo, irremediablemente ya había juicio, hermano. Llegaba el juicio, morían. No, digo yo, por eso que la gente antes tenía miedo, temor, ¿entiendes? Porque sí, el juicio llegaba. Hoy nosotros pisoteamos la gracia, estamos en gracia. Ahora por eso le digo yo, si nosotros estuviéramos en el tiempo de antes, muchos decimos, qué bonito fuera, ¿verdad? Estar en el tiempo de antes. No, hermano, si nosotros estuviéramos en el tiempo de antes, hacemos lo mismo, ya no existiéramos, no llegáramos ni a 15 años, creo yo. ¿No? Sí. Oiga, eso es terrible, hermano. Eso era terrible en aquel tiempo. En aquel tiempo era terrible. Llegaba castigo, ¿verdad? No había nada, no.
Así es que si habían 2 testigos o 3, dice, ¿ok? Cualquier testigo, irremediablemente, hermanos, irremediablemente moría. Eso era en la ley de Moisés. Hoy estamos en la gracia, ¿no? Y ahora oiga lo que dice en el 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Oye, ahora la pregunta es para nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto castigo merecemos? Hagámonos la pregunta. Yo digo, ¿cuánto castigo merecemos si andamos, si sabiendo la verdad, sabiendo de lo bueno y seguimos? ¿Cuánto castigo merecemos nosotros ahora? Sabemos que estamos en gracia, hermano. Si nosotros cuando nosotros andamos haciendo lo mismo y no pensamos pues lo que hizo, el pacto que hizo el Señor con nosotros, pisoteamos la gracia del Señor. Nosotros hemos sido salvos por gracia. Y ese es el peligro. Pero acuérdense, hay aquel, dice, que haga enojar al Dios viviente, ¿verdad? Dicen, pero mira, vamos a terminar de leer. Y dice en el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es aterrador caer en las manos del Dios viviente. ¿Verdad? No hay que cansar al Señor, hermanos. Hagamos lo bueno, hagamos lo que el Señor quiere. Sigamos, hermanos, en la brecha donde el Señor quiere llevarnos a nosotros. No nos desviemos, hagamos lo bueno. El Señor está demandando que hagamos lo bueno, ¿verdad? No se desvíen, no haga. Miren, este es un esfuerzo que hacemos todos los cristianos, ¿ok? Esforzados, dice la palabra, esforzados, más de lo que usted está forzando. Yo trato, pero sabemos que en nosotros mismos no está el desear a veces o seguir adelante, porque somos dominados por la carne. Pero si nosotros le pedimos a Dios, al Señor y al Espíritu Santo que nos sostenga, hermanos, nos sostiene. ¿Okay? Porque acuérdense, cuando el Señor fue llevado, el Espíritu Santo lo sostuvo, hermanos, de tanto pecado que le llegó, que quería que pecara, ¿verdad? Ya sabemos quién. Pero el Espíritu Santo lo sostuvo y Él tenía un propósito. Nosotros hay un propósito, hermanos. Hay que esforzarnos y hay que pedir la alianza de Dios, porque todo plan que usted haga, hermanos, todos tenemos planes. Yo hice un plan el año pasado, ¿no? Hace poquito, hace como unos 4 meses, hice un plan, ¿verdad? Pero se lo puse a manos de Dios. El pastor hizo un plan hace poquito también, se lo puso a manos de Dios. Miren, si Dios no quiere sacarlo en ese plan, Dios, acuérdense, si usted pone a Dios primero, hermanos, Dios quiere lo mejor para usted. Gracias a Dios y me concedió mi deseo de corazón ir a El Salvador. Ese era un plan que tenía yo desde hace mucho. Y hasta el tiempo que Dios dijo, fui. Porque ese plan venía desde hace muchos años atrás, hermano. El pastor hizo un plan, se lo puso a manos de Dios, lo paró. ¿Okay? No fue. Aquí está el hombre. Pero sabemos que va a ir. ¿Verdad? Dios tiene el día, la fecha y el tiempo que va a ir. Así es que si usted le pone las cosas a manos a Dios, Dios se lo va a conceder, hermano, porque Dios ama a los hijos que lo aman. Amén. Así es que no se desespere. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Dios tiene un propósito, tiene un plan hermoso y bello para esta casa. Un plan para usted, para mí, para esta casa. ¿Ok? Así es que hay que poner a Dios primero antes de hacer las cosas. Cuando usted haga un plan, hermano, póngaselo en manos de Dios. Dios, sabemos que Él va a conceder nuestros deseos conforme a su voluntad, al tiempo de Dios.
Amén. Así es que esta era mi palabra, hermano. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración para sellarlo. Y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Yo sé que tu palabra, Padre, nunca regresa vacía, Señor. Eso es lo que dice tu palabra, Padre. Sabemos que tu palabra hace conforme a tu voluntad, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por hablar a mi vida. Te doy gracias por hablar a la vida de mis hermanos. Te doy gracias por hablarle al pueblo, Señor.